¿Qué parece? Hoy todavía vamos a estar abordando algunas cosas como preliminares antes de caer de lleno en lo que sé que ustedes más desean, que son los problemas para crear un guión. Como eso es lo más interesante, pues como guionista pues lo he dejado para el final, porque así me garantizo que no se me vaya. Y hay otros aspectos del oficio del guionista y de su pensamiento que son tan importantes abordar como los problemas cruciales de escena, de estructura, de construcción de los personajes, que sé que tienen muchas ganas de llegar a él. Y bueno, haciendo un pequeño recuento de lo que habíamos hablado ayer, pues quiero destacar que hoy lo vamos a ver también de nuevo un poquito, el tema de cómo un guión, como un relato cinematográfico, hay también un pensamiento narrativo. Esto no quiere decir que cuando vayamos a construir un guión, fundamentalmente nos llevamos por una composición dramática, pero si ese conocimiento está activado dentro de nosotros, indiscutiblemente que nuestra imaginación tiene muchas más posibilidades. En el ejemplo que veíamos ayer de la película Redención, solamente un guionista, un narrador que maneja el asunto de los puntos de vista y de los narradores, se beneficia para poder crear una escena totalmente cinematográfica, totalmente teatral, de representación, con una complejidad de narrativa, ¿no? Y no a veces limitándose a las reglas dramáticas de la escena. Y ahí habíamos comentado, bueno, cuál era la capacidad del cine a la hora de narrar, y habíamos dicho la existencia de la cámara, la cual por supuesto no podemos eliminar a la hora de hacer una película, hace que la narración tenga que ser obligatoriamente en una tercera persona. Habíamos visto que tenía toda esta capacidad del personaje omnisciente, y no solo, es decir, un omnisciente que tiene variedad, que a veces se acerca al personaje. Hay una película que se llama El secreto de tus ojos, de Moncho Almendal, una película española, que esa película tiene justamente esta continuidad. Argentina. Ah, sí, pues dije El secreto de tus ojos. Sí. Debe ser otro. No, sí hay una española con algo de los ojos. Sí. Abre tus ojos. Abre. No, Abre tus ojos de Almenara, pero una con ojos. O a lo mejor se llama así, parecido. Bueno, el asunto es que es una historia de un niño que vive con su madre, su padre y su tío. Y en la historia real, él es hijo del tío y no del padre. Y cuando el padre descubre ese drama dentro de la familia, esto es un campo español más atrasado que todos nosotros, el padre se suicida. El niño sigue creciendo e ignora toda esta historia. Y el espectador también. Y a través de la ignorancia del niño es que nos vamos enterando del drama, porque el cuarto ese del padre lo han conservado, hay el misterio, el padre y la madre viven con culpa, está el padre de los dos muchachos, y se cuenta a través del niño, de lo que el niño no logra entender y no sabe, ¿no? Y sin embargo es con una tercera persona, es tratando de entrar en la mente, en el cerebro del muchacho. Yo había dicho, bueno, a partir de ahí, la lucha del cine ha sido por incorporar la primera persona. Es decir, el problema es cómo entrar al interior de los personajes, del pensamiento del personaje, algo que la literatura hace tan fácil, al cine le costaba trabajo. Es decir, puede captar lo que objetivamente estén representando los actores, pero es difícil, excepto por el diálogo, captar el interior. Y poco a poco el cine, unas veces con más inteligencia, otras veces con menos inteligencia,
se ha ido alimentando e incorporándose, adueñándose de la primera persona. Uno de los recursos ha sido la voz en off, es decir, el personaje que está narrando. La voz en off en los años 50, después que entra el cine sonoro, el cine se convierte en bastante literario, bastante para oír. Por eso vemos películas clásicas que son muy buenas, pero donde se habla mucho y se narra, la narrativa es todavía muy literaria. Es decir, la voz en off últimamente se ha rescatado, porque también yo creo que es mejor interpretada. Entonces a veces escuchar la voz del personaje resulta un recurso muy bueno. Hubo un momento que hubo un rechazo casi universal a la voz en off que se ha ido reincorporando. Porque la voz en off te da un personaje, te da un narrador que guía la relación del espectador con la historia y te va introduciendo cambios, te va explicando, ahora estamos aquí, y me acuerdo del año pasado, y permite hacer un movimiento espacial. Y los actores han ido aprendiendo a hacer buena voz en off. Uno que para mí los hace estupendamente es justamente uno que vamos a ver aquí, Morgan Freeman, que si se ponen a revisar su cinematografía, se dan cuenta que hay muchas películas donde él hace voz en off. Porque el diálogo y la voz en off también es un problema del director. Permite como el director lo firme y como qué estamos viendo mientras estamos oyendo, a quién estamos viendo, si lo interesante no es quién está diciendo algo, sino quién lo está escuchando, o ambos a la vez. Yo siempre digo que el diálogo y la voz en off tiene 3 oportunidades de fallar, es decir, de resultar mal, excepto en Cuba, que tiene 4. Es decir, el diálogo es malo si nosotros lo escribimos mal. El diálogo tiene una técnica. El escribir para un actor algo que va a decir un actor representa reto para el escritor. El actor respira, el actor hace énfasis, el escritor no debe enredarlo con frases muy largas, no debe enredarlo con subordinadas. El texto tiene apoyo en una frase aquí, en una frase allá. El contenido general de la frase tiene un centro dentro de la frase. Y digamos, si usted pone a un actor a decir Ana va a casa de Ada, pues se va a trabar con tanta A, y con ponerle María a una y Carmen a la otra, de pronto lo resuelven, ¿no? Sí, hay muchos diálogos que son malos, pueden ser vacíos informativos, y ya son malos por culpa del escritor, no por culpa del actor, ¿no? Y uno ve a veces películas donde te das cuenta que el actor pasa mucho trabajo porque el diálogo es muy pesado. Y luego está lo hace mal el escritor o lo hace mal el director cuando filma mal los diálogos. Es decir, el diálogo se filma de alguna manera con una intención. Y luego está también el actor. A veces el actor echa a perder un diálogo porque no le da el énfasis, porque no le da un subtexto, porque no lo sabe decir. Esas son las 3 oportunidades generales de que el diálogo no funcione. Perdón, me quedé entonces, el diálogo mal escrito, el actor echa a perder el diálogo porque no lo puede... ¿Y la tercera era? Sí, el diálogo mal escrito es responsabilidad del escritor. La tercera es el actor. La segunda mal filmada. Mal filmado. Seguramente todos hemos tenido experiencia de ir a ver una apuesta de Shakespeare, de Arthur Miller, de qué sé yo, y es mala, de Chekhov, y es mala porque los actores no interpretan bien el texto o no dicen bien los textos, ¿no? Pero en la voz en off sí que debe haber una economía de palabras, así como vos dices, porque tiene que ser lo preciso, ¿no? Y hay películas y películas, ¿no? Pero hay una película que a mí me encantó por la voz en off, que es El Amante, una película francesa. Sí, de Marguerite Duras. Es que la actriz que hace la voz en off es una actriz muy... Sí, no recuerdo. El problema de la voz en off, es decir, una de las fallas es que la voz en off está diciendo lo que tú estás viendo. Hay una ley en sí, es decir, no digas que vale para el diálogo lo que el espectador está viendo, porque no es necesario. Ni anuncies lo que va a pasar, porque ya el espectador
lo va a ver, ¿no? Es decir, la voz en off puede ser utilizada maravillosamente o no. Las otros recursos que tenemos para llegar a la primera persona es el actor, ¿no? Es decir, el actor con su interpretación, el actor con su capacidad de transmitir mucho más. Vamos a ver luego un ejemplo que está muy bien, mucho más de lo que está diciendo, con su gestualidad, con su mirada, ¿no? Nos permite ir al mundo interior del personaje. Por eso para nosotros el actor es muy importante como recurso dramático, como recurso que nos permite escribir nuestra historia, porque confiamos que el espectador, que el actor va a sacar la segunda cosa. Luego tenemos el sonido, que para nosotros es un elemento narrativo y que a veces lo utilizamos para narrar más allá de lo que es visible, ¿no? En algún momento aparecer algo y lo veremos. Ahora vamos a hacer una proyección donde vamos a ver donde a veces la acción ocurre en el sonido y no en la imagen ni en la actuación. Y también tenemos otros como arte multidisciplinaria. El cine se enriquece del valor de las demás salas. Es decir, hay en ocasiones, es decir, el vestuario, digamos, es muy importante para resumir a veces de un actor. Es decir, simplemente cómo está vestido ya nos está dando información de la clase, de su gusto, de un montón de cosas. A esta película que está basada en la novela Amistades Peligrosas, la versión que se llama Amistades Peligrosas, comienza con los dos personajes que hace Malkovich y Glenn Close en el proceso de vestirse. Y ese proceso son dos cortesanos, dos grandes figuras de la corte. En ese proceso... Más es conocida esa película como Relaciones Peligrosas, más que como Amistades, Relaciones. Sí. Bueno, a veces en un lugar se pone un título, en otro lugar se pone otro título. Entonces esta película se ve el vestuario, es lo que te está dando mucho de la actuación. Y no digamos de la escenografía. Sí. Sale la película y ya esto te da dando una información. Es decir, ¿dónde? Y aquí, por supuesto, aquí digamos, el director de arte, el fotógrafo, es una zona donde trabajan mucho y donde decide y donde encuentran. Pero la pista está en el guión. Por lo tanto, es muy importante para nosotros decidir dónde ocurre la escena. Porque no es lo mismo que ocurre en un lugar a que ocurre en otro. Es decir, el lugar donde ocurre, a veces por contraste, a veces porque expresas otra cosa, o a veces porque resume la información. No tienes que decir que estás en un zoológico si hay una jaula detrás con animales. Hay, digamos, algunas de estas películas que a veces trabajan sobre la incomunicación, sobre la burocracia, y ocurren en unas oficinas grandes, largas, con las sillas cuadriculadas, con las mesas cuadriculadas. La misma plástica, ¿no? La misma plástica te está dando información. Y aunque el escritor no tiene que, es decir, no decide la locación, da la pista porque la decisión de la locación por parte del director, del fotógrafo, tiene que ver con la historia, no es caprichosa, lo dice la historia. Y este es también para nosotros un recurso narrativo, ¿no? Y también la edición. Es decir, los escritores de cine tenemos que tener en cuenta de que existe la edición y que la edición te ayuda a hacer elipsis de tiempo, te ayuda a hacer elipsis interna en la historia, y es un recurso que tú tienes a favor para solucionar los problemas del tiempo real. A veces hay cosas que son mínimas, como no sé si mencionamos en la clase anterior, es decir, hay un tiempo real y un tiempo psicológico. El arte se maneja en el tiempo psicológico. Hay una cosa tan sencilla como, por ejemplo, en una escena, poner a hacer café. Por muy buena que sea la cafetera, se demora el tiempo que se hace un café y no tiene sentido esperar que el café se haga y que la escena dure lo que el café se haga. Y generalmente
la atención está en otro lugar y si uno lo fuera a medir resulta que el café se hizo en 10 segundos. Hay una elixir en este corte por aquí, en el otro corte por allá. Si hay veces, una de las cosas en que uno pasa mucho trabajo es que el tiempo avance dentro de la historia. Nosotros vemos una historia y la historia, tenemos que tomar la decisión. Esta historia ocurre en 3 meses, en 4 semanas. En este sentido es interesante ver esas películas que se llaman 24 horas, 9 semanas y media, 9 días, porque es fácil ver cómo manejar para que todos esos días transcurran. Ahí hay lugares comunes, el pelo largo que entonces es corto, la mujer que estaba barrigona y en la siguiente sale con el niño. ¿Sí? Hay distintas maneras de hacer pasar el tiempo. En Fresa y Chocolate hay una pifia ahí en el tiempo que digamos, la solución que yo encontré es ponerla como segundo plano para que se note menos, ¿no? Es decir, hay dos subtramas. Es decir, siente uno como escritor, si partimos de que el personaje de David tiene todos los prejuicios del mundo contra un homosexual y hay una escena donde ha iniciado un primer contacto, ¿qué tiempo humano lleva para que ese sentimiento hostil se transforme en una amistad? No puede ocurrir en una semana. No puede decir, nosotros sentimos que hay un tiempo lógico para que sea verosímil que una persona revierta sus criterios de un extremo a otro. Necesitas un tiempo. Sin embargo, el amigo de David, de la universidad, que David le cuenta y que inmediatamente quiere actuar contra el homosexual, es un tipo sanguíneo y decidido, que lo lógico es que lo quiera hacer rápido, ¿no? Que quiera solucionar eso en un mes. A mí no me casaba el tiempo que necesitaba uno con el tiempo que necesitaba el otro. Y mi solución fue no llamar la atención sobre el tiempo en la película, es decir, hacer que el tiempo transcurriera más emocionalmente que no cronológicamente, porque si uno presta atención, encuentra que hay una falla ahí. Eso depende también mucho de la colocación de los personajes. Es decir, si a un personaje como Hamlet lo ponemos en el papel de Romeo, todavía estaría pensando si va al baile o si no va al baile, que esa es la cuestión. Pero si ponemos a Romeo en el lugar de Hamlet, mata a todo el mundo en la segunda escena, ¿no? Es decir, los personajes se condicionan. En la película de Daniel Miga, ¿Qué tan lejos?, hay una escena que a mí me gustó mucho. No sé si recuerdan, esta película es una española y una ecuatoriana que las circunstancias las hacen unirse y hacer un viaje juntos. Y las dos, es decir, la española está descubriendo Ecuador, la otra es ecuatoriana y se cree que lo conoce completamente, y a veces le molesta los tópicos de la mirada y qué bonita está el volcán y no estar viendo las otras cosas del país. Pero hay una escena, un momento dado, que ella monta con un muchacho de rasgos andinos que la lleva en la moto. Este muchacho llega al pueblo, hasta ahí la puede llevar, y un muchacho totalmente moderno, claro, de vestimenta. Ahí está el vestuario, no es el indígena todavía apegado a la cosa ancestral. Cuando llega a un lugar, llega en una moto moderna, llega otro con otra moto, igual, guapo, con amiguito aquí, y empiezan a hablar en idioma, en quichua, ¿no? Y la ecuatoriana se queda totalmente asombrada y descubriendo una cosa del país que que la sorprende, ¿no? La directora tenía la opción de ponerlo en la española, en la escena, en vez de hacerla con la ecuatoriana, hacerla con la española, que parecería lo más lógico, ¿no? Esta extranjera asombrándose de que todavía en los países estos de América Latina se habla lenguas indígenas, pero lo hace con la ecuatoriana y es mucho más significativo. Es mucho más significativo que ni nosotros mismos conocemos toda la complejidad
del país que habitamos y que compartimos por igual con los demás. Mientras ellos dos se manejan en los dos lenguajes, ella solamente usa uno. Bueno, después de esta partecita, vamos a entrar en otra que empieza aburrida, pero que termina en asuntos que son muy importantes. Que diga un poco la pregunta elemental y sencilla de qué es un guión, qué tareas estamos cumpliendo cuando hacemos un guión. Porque son tareas múltiples. El guionista está cumpliendo muchas tareas y es importante que sea eficiente y sepa hacerlas todas. El guión es un libreto. ¿Qué quiere decir que sea un libreto? Y que debe ser un libreto profesional y cada vez más profesional. Para poder salir al mercado a buscar presupuesto, los guiones tienen que ser profesionales hoy en día, como si fueran estar escritos en Hong Kong, en Londres o en Estados Unidos. Es decir, cada vez la cosa se hace más internacional y los guiones tienen que ser profesionales. Pero un guión como libreto es una guía para hacer la película. De ahí es donde se hará el guión técnico y tiene que tener muy claro qué cosas se filma de día, qué cosas se filma de noche, qué vestido llevan la gente, cuántos actores tienen que venir hoy, cuántos tienen que venir mañana. Y toda esa información para el director, para los actores, para el fotógrafo, para el vestuarista, está contenida dentro del guión. Debe estar contenida de una manera clara, precisa y escueta. Es decir, el guión es una página, es un libreto, es una guía para filmar una película, para hacer la filmación, sea buena o sea mala. Y estamos en la obligación de hacer unos buenos guiones. Yo a ver cómo los hago llegar. Hay unos como formatos más internacionales. Si uno se pone a revisar los formatos de guión, y hay una serie de variaciones, no todo el mundo lo hace igual, pero hay una serie de reglas ya un poco como que establecidas, que es bueno seguirlas. Hoy en día te manda un guión una productora, el encargado del guión lo abre, no tiene el formato del guión, no parece un guión y ni lo leen. Es decir, ni te lo leen. Es decir, hay una serie de herramientas, como es escribir una sinopsis, escribir un argumento, un tratamiento, el formato del guión, la storyline, que estamos obligados, si queremos ser profesionales y competitivos mundialmente, a hacerlo bien. Y esa tarea le cae al guionista. Se resalta poco, pero es importantísimo. Es decir, el guión, se levanta la película, la que levanta la película es el guión. El director va con su historia, va a todo el mundo, y el que lo lee se enamora y va a poner plata o no, si el guión lo conquista. Y esa es una tarea donde el guionista tiene un papel protagónico. Si el guión tiene que ser bueno, pero además parecerlo. Hay muchas historias de guiones que han sido buenos y han pasado trabajo porque no conquistan. Es decir, el guión tiene que conquistar y para eso tiene que estar bien escrito. Ahora, la parte más donde empieza el trabajo creativo es en la historia y el argumento. Y es importante distinguir qué es historia y qué es argumento. Sobre estos conceptos, los libros de dramaturgia y los libros de guión, la semiótica y todo eso, tienen muchas variantes y nosotros lo vamos a resumir. Es decir, da lo mismo que esto le llamemos a la historia Cotopaxi, Chimborazo al argumento, lo que tenemos que tenerlo claro para saber que estamos ante dos problemas de creación diferentes por parte nuestra. Es decir, le dominamos, generalmente en el uso común uno le llama historia a los cuentos, ¿no? Fulano cuenta buenas historias y yo creo que es el uso cotidiano, por lo menos en Cuba. Pero en estas cosas que estamos haciendo de examen hay que distinguir que la historia es el conjunto de acontecimientos
según fueron ocurriendo lineal y cronológicamente, ¿no? Como ocurre en nuestras vidas. Si nuestra vida es cronológica y cada cosa sucede, una primero, la otra después y la otra después. Supongamos que pensemos en la vida de Nelson Mandela o de Napoleón. La historia de la vida es la biografía, una cosa que va punto por punto. Mientras que el argumento es una selección de puntos dramáticos. Esto en las biografías se nota muy bien, porque la biografía de Nelson Mandela dura 90 años, la vida, la historia, y la película dura hora y media, 2 horas. Por lo tanto, hay una selección de elementos y una colocación. Así que el argumento es no la historia en su contenido, sino la historia en la forma en que está contada. Aquí esto se emparenta con trama, porque dentro del argumento utilizamos recolocación también de los sucesos con una intención dramática. Es decir, no solamente seleccionamos, digamos, la historia tiene del 1 al 10, no solamente del 1 al 10 solamente seleccionamos del 1 al 7, sino que de ese 1 al 7 lo ordenamos de determinada manera, y eso es el argumento, la manera en que está contada la historia. Pero perdón, te interrumpo, porque el argumento en sí como un concepto genérico, ¿no?, para todo, ¿no? Por ejemplo, si es que hay que rendir una declaración, un juzgado, ¿cuál es el argumento? Tanto de la defensa como de quien acusa, ¿no? Entonces, y casi siempre relacionamos argumentos con el condumio de una historia, sí, con el discurso, la estructura del discurso. Pero es importante. Por eso estamos hablando en el ámbito de la dramaturgia, por eso hago esta aclaración, para que no tengamos, es decir, ahí vamos allá porque es importante para nosotros saber si tenemos un problema de historia o un problema de argumento. Generalmente los guionistas y el que te analiza un guión te detecta más los problemas de argumento, y puede que el problema lo tengas de historia. Sí, son dos problemas diferentes, y por eso lo hemos redefinido. No es historia como el que cuentas en el bar, el sinónimo de chiste. Por eso estamos en estas redefiniciones, de que historia es todo lo que ocurrió. En Romeo y Julieta, la historia, es decir, en la Ilíada, la historia no es lo que nos cuenta Homero. La historia empieza desde que Paris se roba a Helena, un poco antes si quieres, y después se te ordena. Homero empieza por la mitad, ¿no?, porque ya está construyendo un argumento. Es decir, la historia es todo ese mundo. En Romeo y Julieta, la historia de Romeo y Julieta no es posible si en un momento que no está en la historia, sí, que no están en las películas, ni en la obra dramática, ni en el texto, una familia y la otra se hicieron algo, se pelearon, hicieron una ruptura. Eso no te lo cuentan. Pero sin ese suceso no es posible el otro. No es posible una película ecuatoriana de cualquiera de las que hemos citado si no hay una serie de acontecimientos y de sucesos que están en la historia del personaje, porque tú tomas al personaje a veces a los 40 años, a los 50 años. En una historia como La Tigra hay un suceso que está en el pasado, aunque en este caso el suceso termina por aparecer. Hay un suceso que está en el pasado, que es el asesinato de los padres del personaje de la Tigra por unos bandoleros, que es el fenómeno que va envenenando a esta mujer y afecta su personalidad y justifica su odio hacia los hombres en general, un deseo de venganza. En ese pasado, en esta película, hay un dato que ella no conoce y que termina por descubrir después, un poco a través de alucinación, que es que justamente el hombre con que se relaciona es el asesino principal. En el orden cronológico, ese suceso estaba atrás, pero cuando la película empieza, esta mujer no sería como es sin ese suceso de la historia. Entonces muchas veces nos sucede que lo que conocemos mal es la historia.
la historia completa. Si no conocemos bien la historia completa, no podemos seleccionar bien fragmentos. Entonces, muchas veces no es un problema de ordenamiento de sucesos, sino que no conocemos la historia. Para ir construyendo la historia, o más bien para ir trabajando el argumento, ¿puede ser recomendable comenzar desde el punto de giro, desde la conclusión, para ir viendo cómo se arman las diferentes piezas? Puede ser un recurso, sí. Cualquier entrada a construir la historia es válida. Todo está en que te dé resultado. A veces, muchos autores recomiendan que tengas una construcción de la historia, vamos a decir, en frío, que pienses toda la historia antes de empezarla a ordenar. Hay a quien no le funciona así. Y a veces te funciona cuando estás en el argumento o cuando estás ya construyendo el guión, hay algo que no te funciona bien. Y en ese momento te das cuenta que no conoces la historia y la construyes ahora. Esto es una visión personal. Yo creo que si uno construye la historia, sobre todo en cosas de ficción, como si construyes la biografía del personaje, el hecho de que ya tengas eso prefijado, como que no lo puedes mover, no te da oportunidad a los descubrimientos y a las sorpresas. Es decir, en la vida real nos pasa que tienes una pareja de toda la vida y un día te da una sorpresa. Resulta que tu mujer súper fiel, o digamos, el hombre súper fiel, en el año 30 tiene otra relación. Antes de ir para acá para vi una película que se llama 45 años, que es la historia de un matrimonio que va a celebrar, creo que los 40 años de matrimonio. Y 45 años de matrimonio, por eso se llama 45 años. Y en 5 o 6 días antes se ha descubierto, hay una noticia de un cadáver en los Alpes suizos de una muchacha joven congelada. Esta muchacha era la novia del señor que va a celebrar los 45 años con su esposa. Y este suceso, es decir, a él lo impacta que esa novia de la que él estuvo enamorado, con la que incluso se pensaba casar y de que se perdió en un accidente en los Nevados, cayó por un hueco ahí, más nunca apareció, haya aparecido ahora y por supuesto como ha estado congelada y conservada, está tal cual, ¿no? Pero eso desata un proceso en la esposa que la lleva a replantearse su vida, su felicidad y su matrimonio en una crisis muy sutil, ¿no? Que se da cuenta que su vida fue una segunda opción, ¿no? Que su historia no hubiera ocurrido sin aquel accidente, porque evidentemente su esposo estaba muy enamorado y su vida iba por un rumbo, y ella empieza a sentirse un vacío a los 45 años. El suceso es muy pequeño, pero se construye la angustia de una mujer, que siente cuestionada su historia, y que creía que había vivido una historia de primera categoría, de oro, y descubre que no, que es de plata o de cobre toda su vida, y retrata ese... En Azul también, ¿no? De Kieslowski también. También. Sí. Lo que mencionas ahora es más recomendable trasladar la historia al papel y luego sobre eso escribir tu argumento, porque claro, tú tienes tu historia mentalmente concebida, pero en el momento de escribirla hay ratos en que algún detalle, algo se te va a pasar. Entonces no sé si sería más recomendable trasladarlo al papel y luego para tener el sustento físico y puedes encontrar las cosas mucho más rápido que escarbando en tu cabeza. Ahora la otra, la construcción del personaje, me parece algo bueno. Algún rato yo suelo escribir cuentos y algún rato alguien igual me había dicho que era mucho más fácil construir toda una biografía del personaje o del que quieres construir, para de allí que se te haga más fácil recurrir a los datos. No tengas esta cuestión de eso es opción personal. Uno tiene que descubrir dónde uno individualmente te sientes más cómodo. Hay escritores que si no tienen el título
y no tienen el final de la novela, no pueden empezar a escribir. Es decir, hay que descubrir cómo uno se siente. Es decir, a veces la historia la estás armando, la estás descubriendo. No pasa cuando vas a adaptar una novela o cuando vas a tomar la biografía de Sucre. Lo que tienes es que estudiarla y conocerla de punta a cabo. No puedes escribir una película de Sucre si no te sabes episodios de su vida. Sí, es cuando vendría el ejemplo, ¿no? Y no puedes escribir una película que trate de las guerras de Ecuador y Perú si no te sabes todo, si te faltó una de los enfrentamientos, si te falta algo. Esa historia, ¿por qué? Porque no tienes una referencia rica, ¿no? Hay quien tiende a escribir esa historia y la escriben inspiradamente. Y realmente luego está haciendo prácticamente un trabajo de adaptación de su historia. Está haciendo un trabajo de adaptación de su historia. Y hay otras personas, yo entre ellos, que a veces prefiero, en momentos donde me doy cuenta que las cosas no marchan, hacerme la pregunta o tratar que la propia historia me revele aquellas zonas que no conozco o el personaje, para decir, ¿cómo te diría? Para no intervenir en la propia historia. Porque si como yo como autor decido que se conozcan en una estación de trenes, se conocen en una estación de trenes. Pero de pronto los personajes quieren conocerse en el aeropuerto. Si tengo que poco averiguar de la historia, es decir, hacer una relación que la historia me dé pistas de por dónde va, y a veces yo intervengo, ¿no? Yo lo llamo las relaciones personales. A veces alguien hace algo, que puede ser tu hermano, y tú no entiendes por qué lo hace, y empiezas a averiguar. Y descubres, es decir, tú no le inventas la biografía de lo que no sabes, la descubres, porque la investigas, porque te pones a pensar, y vas descubriendo recuerdos. Las dos maneras son posibles. Las biografías es algo que es muy recomendado. Yo nunca dejo en una clase de recomendarlo. A mí personalmente no me gustan del todo, porque la biografía la estás haciendo en frío y estás decidiendo, tuvo un problema con la madre, es ambicioso, qué sé yo, y de pronto una persona que tú crees que es ambicioso, o un personaje, cuando te acercas, hay unas causas y resulta que no es ambicioso. El conocimiento ese en contacto con el personaje te va revelando más al personaje que si tú ya le obligas a que vaya por un camino. ¿Sí? Yo creo que uno como que combina las dos. Lo que sí yo llamo la atención es, ¿sí? Es importante, ¿sí? Hay quien prefiere escribir y quien prefiere pensar. ¿Sí? Generalmente cuando uno va en un ómnibus, que vas de aquí a Cuenca y te toca la ventanilla, mientras viajas y ves el paisaje, la imaginación empieza de uno a caminar sola. Todos la tienen que pasar, que te estás bañando y empiezas a pensar en un personaje involuntariamente, porque el personaje te tiene invadido. Yo creo que uno debe dejarse de invadir por el personaje e invadir por la historia. Hay historias más complejas como los policíacos, en que es difícil no conocer determinados detalles para poder armar la historia. ¿Sí? Disculpe, ¿en qué momento viene el tratamiento del guión? ¿O es parecido al tratamiento del guión? ¿O es parecido al argumento? ¿O son dos cosas muy diferentes? Vamos allá. Las posibilidades de... Pero ya tenemos la diferencia de que no es lo mismo historia que argumento. Si podemos tener un problema de argumento porque hemos seleccionado mal los fragmentos o los hemos colocado mal, ¿no? Es decir, Homero hubiera tenido un problema de argumento si en vez de empezar por la primera cólera de Aquiles, hubiera empezado por la primera guerra. Es decir, por dónde empiezas la historia y cómo la terminas, son problemas de argumento, ¿no? Es decir, para resumir, la historia son todos los hechos ordenados en forma cronológica y el argumento es la selección y ordenamiento de esos hechos con un criterio que va a ser dramático. Las posibilidades de organizar el argumento son lineal como la historia, ¿no? O
no lineal, no hay otras posibilidades, o lo haces lineal o no lo haces lineal. Lineal sigues un orden cronológico, que en el argumento no quiere decir que si el argumento ya es una selección, lo puedes hacer cronológico, pero de 10 acontecimientos que tiene la historia, tú pones 5, digamos. El festival de que vimos ayer, nos vimos a David cuando va a las clases, nos vemos cuando están comiendo, hay una serie de acontecimientos que uno corta, ¿no? Como esta película que dice, pues hay que ir a París, la siguiente escena es la Torre Eiffel y el avión que pasa por delante. Y nos ahorramos cómo compraste el pasaje, cómo hiciste el viaje, cómo comiste. Hay una selección absolutamente dramática. Que en eso consiste la dramaturgia, en elegir los momentos precisos. La no lineal, yo decía, a veces de esta cosa no sé si decir, cuando vas a contar una historia que no es lineal, solamente tienes dos posibilidades, si no va a ser lineal. O empiezas por el medio, o empiezas por el final. Claro. La historia lineal está un poco de capa caída. Hay ciertas reticencias con ella, yo creo que sigue teniendo valor cuando es la que más conviene. Y muchas veces, sobre todo con el espectador moderno, las historias comienzan por un suceso medio fuerte, porque la intención es agarrar pronto el interés del espectador. Que ya dijimos, es un recurso absolutamente moderno que lo inventó Homero, por decir, ¿no? Ya vemos que Homero hizo eso. No empezó por el principio, empezó por el medio. Y luego está la solución de empezar por el final, que para dar una historia circular. En la literatura hay muchísimos ejemplos y en el cine igual. Una historia que empieza por el principio. Ahora, cuando empiezas por el medio, te encuentras luego con dos posibilidades. Si empiezas por el medio, ¿cómo ordenas el resto de la historia? Y generalmente entonces te vas a lo lineal, como hizo Homero. O sea, cogió un acontecimiento, pero después empezó a explicar los acontecimientos linealmente. Cuando empiezas por el final, igual, empiezas por el final y vas a terminar en el final, pero ese centro lo puedes ordenar linealmente o también de una manera que no sea lineal. Perdón. A ver, yo quisiera, como siempre en la cuestión narrativa, siempre hay un inicio, en fin, pero entre las dos hay el clímax, el punto máximo de la historia. Entonces, claro, eso ya es una decisión arbitraria de los creadores, tanto del guionista como del director. Entonces eso me parece como muy interesante, ¿no? Porque hay algunos, claro, empiezan por una imagen fuerte, después le suavizan y luego llegan. A veces el clímax puede ser faltando 5 minutos antes de terminarse el filme, ¿no? O puede ser un poco antes, así. Entonces esa cuestión, ¿no? Ese transcurso, ¿no? Hasta llegar al clímax y después llegar ya a la resolución, digamos. Eso quisiera que también... Pero acabas de hacer un comercial de la clase de mañana. Es adelante, no quiero entrar todavía en el clima. Ya. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una historia que empieza en la mitad. Ya. De la mitad voy hacia atrás para saber lo que pasó en el pasado. Llego a la mitad y después voy adelante. Y termina con los dos personajes que se unen otra vez cronológicamente al final. ¿Hay una explicación de eso o es justamente lo que estamos hablando? Has aplicado un criterio dramatúrgico para ordenar la historia. Hay una cosa, yo creo mucho en la intuición. Para mí la intuición es muy valiosa y después el cuestionamiento de la intuición. Es decir, yo creo que no es bueno que te quedes con lo primero que se te ocurra y no machaques más el cerebro para que te dé otras opciones, ¿no? Esto que uno dice, bueno, y si esto se me ocurrió así, pero si en vez de conocerse en Copelia se hubieran conocido en la playa, y ahí para ver una de opciones. Hay en estas muchas cosas intuitivas que vienen solo. Por eso el ejercicio de entregarse a la historia y entregarse a los personajes mentalmente, de dejarse caer en sus brazos, es muy importante para que ellos te vayan diciendo. Hay una voz, una magia, que a veces le indica a uno, empieza así y lo haces espontáneamente sin tener conciencia de nada de esto que estamos hablando. Es decir, lo ideal es que todo esto que estamos hablando se nos olvide, pero se quede dentro de nosotros.
Por eso yo estoy insistiendo, ahora voy para ti. Yo estoy insistiendo en esto de la historia del argumento, porque son problemas muy frecuentes que yo me encuentro en los guiones. Y se atienden poco. Es decir, la gente tiene un guión y piensa que es la dramaturgia, el ordenamiento, dónde está el clima, dónde está esto, dónde está el otro, y que no es un problema de argumento. Muchas veces el problema de la historia es de argumento, de que el argumento está mal, o es de historia, que la historia está incompleta, que el guionista no conoce la historia, bien su historia, no la ha desarrollado, o que ha organizado mal el argumento. Cuando no conoces bien la historia, el argumento también está incompleto. Claro. No has seleccionado entre todos. Entonces, les digo que es una cosa increíble que la frecuencia con que el problema de las primeras versiones suele ser de argumento. Hay zonas de la historia que uno no ha desarrollado. Es decir, sabes por qué el personaje hizo tal cosa, pero no conoces todas sus motivaciones, no conoces su pasado. Entonces, en vez de arreglar la cosa dramatúrgica, tienes que ponerte a pensar en el argumento, y en muchas ocasiones uno tiene que regresar, poner el guión que ya tiene y volver un poco a lo que decía él, a escribir la historia, a escribir el argumento, a hacer una escaleta, a ir a un mecanismo anterior que te revele la historia. Yo les voy a poner un ejemplo personal. Casi siempre lo que te empuja a la historia es una falla. Es decir, los guiones que escribimos tienen huecos, tienen cosas que le faltan, y sencillamente es que no las conocemos porque no las hemos vivido interiormente, y la cosa no es de poner lo primero que se nos invente, tenemos que ir al personaje. En la primera escena de Fresa y Chocolate, es decir, la primera escena con Diego, es la escena que se da en Copelia, y la construcción de la escena, ahí como decíamos, el personaje de Diego está yendo allí porque fuera de escena, algo que no hemos visto y que no nos hemos enterado, ha hecho con el amigo, que sí hemos visto, un pacto, ¿no? Yo me voy a sentar a aquella mesa y voy a levantar a aquel muchacho joven. Eso no lo sabemos. Pero por la actitud de Diego sí sabemos, y porque el chiquito es guapo y a él le gustan los hombres, que se sienta allí con un objetivo, llevárselo para su casa, ¿no? El otro no tenía objetivo porque no sabía que eso le iba a ocurrir. Entonces el problema de la escena es cómo hacer que un heterosexual radical marxista-leninista se vaya con un homosexual. Ahí, como suele ocurrir, yo tomé el argumento que tenía en la historia. Y el argumento que tenía en la historia, es decir, en el texto, el gancho fundamental es los libros y la palabra Torvald que yo te vi. Es decir, él le miente a la palabra Torvald. En el cuento hay una digresión donde David cuenta la historia de cuando montó Casa de Muñecas. Y cuando vuelve a retomar el personaje, ya están en la guarida. Es decir, el cuento no tiene necesidad de ocurrir eso. Pero el cine es cruel con eso. Las cosas tienen que verlas y el espectador hay que convencerlo. Entonces no resulta convincente que el personaje de David se vaya por libros. Por mucho que le guste Vargas Llosa, que se vaya. Y ahí surgió un recurso que no estaba en el cuento, que es las fotos. Es decir, ahí, como yo sentía, y también el director, que no podía uno creer, es decir, te quedabas con duda de un muchacho que se va con un homosexual a su casa y estás pensando en una historia digamos, no resulta verosímil el personaje que tú has presentado con lo que ocurre. Y entonces, así ahí, de nuevo, exprimiendo, ¿qué busco que sea coherente en la historia? ¿Qué ha pasado en la historia que a mí no se me ha iluminado? Es decir, porque la historia es como una oscuridad. Se van iluminando fragmentos en la medida que uno, como las gallinas, las va calentando. O digamos, la mujer embarazada. Son 9 meses, o 8 cuando, digamos, o 7 cuando la cosa va rápido. No puede ser menos. No puedes que tu mujer te diga, mira, estoy embarazada, y dices, acuéstate y no hagas nada para que en 3 semanas
salga el niño. No, lleva un proceso natural y la historia tienen que convivir con nosotros mucho rato porque no se revelan de una manera inmediata. Es un contacto en que tú le vas sacando. Por lo tanto, aparece un elemento nuevo, un recurso nuevo, que digamos, lo inventé yo, pero no lo inventé yo. Ya en la historia estaba establecido que el otro había hecho Casa de Muñecas y que este era fotógrafo. Es decir, yo lo que no me había dado cuenta de que existían esas fotos. Pero es decir, el bruto era yo, no la historia ni el argumento. Es decir, cuando te pones a volver a buscar, a volver a fijarte, aparece algo que es coherente, que estaba en tu historia y que no lo habías notado. Y eso es siempre mejor que imponerle algo al personaje que lo haga porque tú lo puedes decidir. Si como autor pues se para y se va y se va para allá. Pero no, aparece, las historias van revelando su... Sender, una cosa te quería referir, vos que tienes mucha experiencia en esto. Bueno, en tu caso que tú has hecho este tipo de películas, tú las has escrito. En algún momento te llega alguna historia que tú has escrito. No tienes oportunidad de hacerle muchos cambios. Puedes hacerlo, porque como estamos viendo en el campo de lo que es el guión, puedes hacer maravillas en cuanto a muchas cosas. Pero en cierta forma siempre hay que respetar alguna parte de la historia, algo de lo que está escrito allí. ¿Qué serían las partes que serían más recomendables de no coger y moverle mucho a la historia? Especialmente cuando el escritor es una persona que realmente ha hecho de acuerdo a su forma de ver las cosas, las ha descifrado, digamos, cuando te encuentras tú con que tienes que hacer el guión y que en algunas cosas no estás de acuerdo. Tienes que cortar esto, a veces es más fácil quitar que aumentar. Entonces, cuando toca aumentar, me parece que es mucho más complejo. Entonces, ¿a qué nivel se puede decir un guionista puede llegar a tomar una historia y cortarla? O sea, ¿qué son las partes que uno no debería inmiscuirse? Ahí también te has adelantado en los temas, estás cayendo en la adaptación. Exacto. En mi experiencia, es decir, yo me he adaptado a mí mismo. Las películas que van a ver, por tanto no tengo problema con que el autor se me ponga bravo y lo he traicionado todo lo que he querido, pero he adaptado a otros, en particular a Almudena Grandes, la gran escritora española. Por cierto, hacer ahí un paréntesis que no tiene nada que ver con nada, porque es una cosa curiosa en mi trabajo. Esto de que ya sabes que el guionista no es el que va a los festivales ni el que le das a la publicidad, que a mí en mi carácter me viene muy bien, pero te avisa, ¿no? Cuando yo hice mi primera película, que se llama Una novia para David, y que es el mismo David de Fresa y Chocolate, yo me dije, pues yo en todas mis películas voy a poner como una señal personal a Chaplin. Y entonces en la película, en Una novia para David, los personajes van al cine, ven un pedazo de Chaplin, que tiene un poco que ver con la historia que ellos están viviendo, y sale en la pantalla un fragmento de Chaplin. Cuando se hizo la película y se fue a vender, poner 2 segundos de Chaplin vale y cae completo. Es decir, no se podía, es como si pones a los Beatles. Te persiguen y te cobran un montón. Gracias a la amistad de Aldin Chaplin con Cuba, nos dio la licencia. Pero ya me advirtieron, Chaplin más nunca. Entonces, yo digo, ¿qué hago? Y en ese primer guión salía una cantante cubana que yo adoro, que se llama Elena Burke. Digo, pues yo en todas mis películas voy a buscarme la manera para que esté una canción de Elena Burke, para que esté Elena Burke. Pero con el segundo director que trabajé, que es de Adorable Mentira, odia a Elena Burke. Y el director no va a poner una cantante porque a ti te gusta. Pues no pude poner Elena Burke. Y entonces me di cuenta que lo que quedaba de común en una película y en la otra era el nombre de mi pueblo. En Una novia para David hay personajes que son de Cabaiguán, que se llama mi pueblo, y que a la gente de La Habana le da gracia a las palabras. Y en la segunda historia, en la de Adorable Mentira, las 2 muchachas son de Cabaiguán. Y entonces yo regué el rumor de que mis películas, si no se mencionaba Cabaiguán, no tenían éxito. Y ya en la tercera película, que es Fresa y Chocolate de la cubana, Titón, que es un gran maestro, no le importa que el guionista deje su sella, ¿no?
y la que mencionaba Cabaiguán era su propia mujer, que dice en un momento, yo soy de Cabaiguán, hija de no sé quién que se quemó, qué sé yo. La siguiente película que hago es Malena, un nombre de dama, que es la historia de una española que nace en los 60 y cuenta sus primeros 30 años, incluida la caída de la muerte de Franco y la llegada a la democracia, no hasta los años 90. ¿Yes? ¿Cómo meto yo a Cabaiguán en esta historia? Pero en los años 90, cuando se cae el campo socialista, empiezan a emigrar muchos jóvenes de los estados, es decir, húngaros, búlgaros, rumanos, unos rubios de ese tamaño, y se puso de moda en Madrid tener un novio búlgaro, aunque fuera húngaro. Y en la novela de Almudena, Malena, que es el personaje, tiene un novio búlgaro, que es el que trae el gas a la casa. Y en la novela están ellos en la cocina conversando de tu vida, de mi vida, y ella pregunta, ¿y tú, tú eres de la capital? Y dicen, no, yo soy de, lo escribí con K, yo soy de Cabaiguán. Y metí Cabaiguán de todas maneras en la película. Carlos, ¿tú crees que se pudiera conseguir un poquito de agua? Sí, ya les dije. Bueno, pues entonces estamos, es decir, que yo quiero resaltar este énfasis que yo le estoy haciendo en la historia, en el asunto del argumento del guión. Yo sé que como que no sobresalta cuando uno va a oír hablar de guión, pero les aseguro que es uno de los problemas principales que vamos a tener. No conocer bien nuestra historia, no armar bien el argumento, es algo que yo creo que es la causa número uno de que las películas no están bien. El problema es de la historia, cuando vemos la película. ¿Qué tan importante es hacer un coverage de nuestro propio guión antes de poder presentarle a otra persona, además de un análisis de personajes y poder ir identificando todas las tramas y no sé si viene bien un ibris, un anagnórisis y demás? Puede ser muy bueno, es decir, todo esto que estamos hablando y que hay, el script doctor, este especialista en llevar a esquemas, en llevar a estudios, todo esto, le arroja mucha luz. O sea, un análisis profesional le arroja mucha luz al autor, que en ocasiones no logra ver su propio trabajo. El análisis no te da la solución, pero te marca un problema. Y los problemas a veces son un estímulo. Si algo me salió mal, hay quien se deprime, pero la mayoría, si me salió mal, pues le voy con más ganas hasta que me salga bien. Es decir, de ahí sale mucho estímulo creativo, yo creo, ¿no? De cuando ves, es decir, la estructura no funciona, esto no funciona, es un reto a que encuentres una estructura mejor. Te das cuenta, bueno, mira, no lo narraste bien porque es cronológico, y de pronto te das cuenta que efectivamente, que si esto no fuera cronológico, funcionaba mejor, y tienes que botar la primera versión cronológica y volver a empezar, ¿no? Es decir, el hacerlo mal muchas veces lo que revela, como el ejemplo que ponía ayer de Ejemplo, cómo lo vas a hacer bien. No te das cuenta que no funciona hasta que no lo ves sobre y todo tipo de análisis funciona. Te he tenido ahí esperando. ¿Usted puede darme ejemplos de películas que no sean no lineales, aparte del ejemplo que nos dio la literatura de Homero, de la Ilíada, la Odisea? ¿Nos puede dar ejemplos de películas que no sean tan cronológicas que digamos, que tengan esos saltos de historia para decir, wow, para darnos en cuenta sus ejemplos? No, Amores Perros, ¿no? Hoy en día casi ninguna historia es lineal, casi ninguna película. Pero un buen ejemplo es Crónica de una muerte anunciada. Amores Pero bueno, Perros pero ahí también. viene la novela. Ya Pero juega con sus tiempos y la película. No hay, yo no he visto película. Sí, déjame ver, ahí Amores Perros. Amores Perros, que es una película de tramas paralelas. Pero Pulp Fiction es una película que Claro, sexto empieza sentido. al final Pulp Fiction. Sí, sexto sentido. Y si te vas a Godard, todas las de Godard. Si te vas al cine clásico. Una película como Memento, no sé si recordarán aquella, que es una película de tiempo absolutamente fragmentado, con una operación complicadísima. Memento es una historia que es increíble que el espectador la vaya armando. Hay esta de Leonardo DiCaprio, que ocurre en 3 planos del tiempo, uno y otro. En la misma de
de Amenábar que se metió aquí, cierra tus ojos, abre tus ojos. Que resulta que estás viendo el mundo de la muerte y no de la viva, y no de los que están vivos, es decir, que se invierte el tiempo. Es decir, lo no lineal es hoy lo socorrido. Efecto mariposa también puede entrar en esa línea. Efecto mariposa. Ciudad de Dios. Perdón, profe. Sí. Una pregunta. Cuando seguimos el argumento, armando pensando ya en la estructura que va a tener. Ya el argumento empieza a encerrar la estructura. Claro, un argumento depende ya del pensamiento narrativo o dramático que tengas, ¿no? Porque, digamos, toda esta teoría sale de la literatura. No del cine. La visión del cine es que esto mismo lo hace dramático. Es decir, la exposición de los argumentos puede ser narrativo, pueden ser descriptivos, pueden ser argumentativos, no necesariamente tienen que tener un ordenamiento dramático. El escritor de cine sí empieza a buscar un ordenamiento dramático de los sucesos del argumento, que adquiere forma definitiva cuando llegas a la trama y a la estructura. Si la trama y la estructura, el sentido dramatúrgico del arco es lo que impera y lo que decide. Aquí les quería llegar a hablar un poquito de las tramas. Una preguntita. Para llenar esos vacíos de la historia, en el momento en que sucedan, uno tiene que ir creando esta historia a partir del desarrollo de los argumentos de la misma. Sí. O sea, ahí es donde se encuentran. Esa es mi pregunta. Una pregunta muy buena. Es decir, uno de los errores que yo he detectado que cometemos con frecuencia es pensar que lo que no ocurre en la película no está inventado por él. No vas a inventar las cosas al detalle, ya dijimos. No tienes que inventar cómo el personaje se lava los dientes, con qué tipo de dentífrico, ni con qué se lava Pero al hacer el ICSI, no quiere decir que tú no conozcas lo que no se vio. Ese es un gran error que cometemos. No saber que de aquí saltaste aquí, pero que en el medio hay sucesos que pueden ser relevantes o no para la historia. Pero ahí hay sucesos también. Y tu decisión de no dejarlos ver ahora es una decisión dramatúrgica. En el ejemplo que vamos a ver ahora mismo, vamos a ver eso. Esa descolocación, ¿de dónde lo pongo? La información, ahí es donde vienen las decisiones dramatúrgicas, donde estás armando el relato dramatúrgicamente. Todas estas categorías, es decir, que son conceptos y estudios y digamos grandes aportes que nos han hecho los estudiosos, lo hacen sobre obras terminadas, ¿no? Nosotros a veces no podemos llenar todos los vacíos de la historia porque no sabemos, ¿no? Una de las cosas más difíciles que a veces tenemos que entregar una sinopsis de una historia que todavía no hemos escrito, pero que te la exige el productor. Y tenemos que escribir esa sinopsis. Vamos a volver a ese tema. Pero quería ir a las tramas. Si tenemos la historia, que es todos los sucesos lineales, y que tenemos que conocer lo más exhaustivamente posible, y puede ser frecuente que tengamos que volver a ella para ver qué no conocemos. Luego el argumento, que es la selección y ordenamiento de esos sucesos. Hay un proceso ahí simultáneo y paralelo que son las tramas. ¿Sí? Tenemos lo que es una trama principal, que con ese nombre se explica por ella misma. Es la historia principal que cuenta una película, una novela. Generalmente una película y una novela, es decir, el cuento no suele tener subtrama por su sentido de unidad y brevedad, y es una historia principal que empieza con un comienzo, se desarrolla, termina bien y termina mal y acaba.